Hoy quisiera invitarlos a acercarnos a la palabra de Dios a partir de estos breves versículos de la carta de San Pablo a los Romanos, donde dice: qué impenetrables son sus designios e incomprensibles los caminos de Dios. ¿Quién ha podido darle algo primero a Dios para que éste se lo tenga que pagar? Hermanos, todo proviene de Dios. Esta frase que San Pablo nos comparte con convicción, el día de hoy, en nuestra historia y en nuestro mundo, ya no es aceptada tan fácilmente. Los hombres se sienten capaces de producir muchas cosas y se han sentido capaces inclusive hasta de producir la vida humana, y ya no quieren aceptar que todo proviene de Dios. Eso es algo que los cristianos no podemos olvidar. Es cierto, nosotros podemos manipular las cosas que vienen de Dios para producir otras, eso sí lo podemos hacer, pero no las podemos crear. Él es el creador, Él es el dador de todo lo que nosotros tenemos. ¿Y por qué viene el día de hoy esto? ¿Por qué lo saco a relucir? Porque en el Evangelio se habla de la fe de Pedro en específico. Esta fe que le hace a Pedro decir algo que ni él se podía imaginar. Cuando le dice Jesús: ¿quién dicen ustedes que soy yo? Y Pedro dice: tú eres el Mesías, es decir, el que esperábamos, eres el Hijo de Dios. No era posible que Pedro lo dijera sin la asistencia de Dios. Y Jesús lo reconoce, le dice: dichoso tú, Pedro, porque esto te lo ha revelado mi Padre. Es decir, la fe que tienes es un don de mi Padre. Y aquí es donde yo quisiera que hiciéramos nuestra reflexión. Muchos de nosotros decimos creer en Jesús porque nuestros padres nos transmitieron esa fe. Le preguntas a mucha gente: ¿por qué eres cristiano o católico? ¿Y qué contestan? Porque eso fue lo que escuché en mi casa. Pero la fe no viene de nuestra casa nada más. Antes de eso, la fe viene de Dios. Que nosotros estemos aquí escuchando su palabra y reconociendo su presencia no es algo nuestro, es un don que Dios nos da. Y sí, a ese don, a ese regalo que Dios, hay que responder con agradecimiento. Y si estamos aquí es porque nos hemos atrevido a responder. Cada uno de ustedes, cada uno de nosotros, estamos respondiéndole a Dios, diciéndole: gracias porque nos permites creer en tu Hijo. Pero no se nos olvide, es una respuesta. No es algo que brote inicialmente de nosotros. Y en ese sentido, tenemos que pedirle a Dios que fortalezca este don y que nos haga en verdad creer no en lo que nosotros queremos, no en el Jesús que se acomode a mi vida, sino en el Jesús que Él nos ha querido revelar, en el Dios que Él nos ha querido revelar. Les dice Jesús en el Evangelio: ¿quién dice la gente que soy yo? Y cada quien decía de Jesús lo que le convenía. Unos dicen que eres Elías, un profeta que tenía que venir. Otros que Jeremías, un profeta que denunció en aquel entonces a los reyes. Otros que eres no sé quién. Y cada quien decía según le convenía, ¿no? Y a veces así nos puede pasar a nosotros. Hacemos a un lado lo que Dios nos quiere dar y nos quedamos con lo que nos conviene del mensaje de Jesús. Y entonces, para algunos de nosotros, ¿quién es Jesús? Jesús es el que, si creo en Él, no me voy a enfermar. Muy tarde o temprano se van a dar cuenta que eso no es cierto. Jesús es el que, si creo en Él, siempre me va a ir bien económicamente. Pues tampoco. Jesús es el que, si creo en Él, entonces nunca voy a tener problemas en mi familia. Tampoco. Si creo en Él, jamás voy a sufrir de la violencia. Tampoco. ¿Quién es Jesús?
El Jesús no el que nosotros queremos, sino el que se ha revelado, el que nos ha mostrado cuál es el verdadero camino para ser seres humanos e hijos de Dios. Ese es el Jesús que tenemos que nosotros empezar a reconocer con la fe que Dios nos ha regalado. Un Jesús que nos dice, si no amas a tu enemigo, entonces no haces nada de extraordinario, no crees en mí. Un Jesús que nos dice, si no confías, pones toda tu confianza en Dios, entonces no has terminado de creer en mí. Un Jesús que nos invita y nos dice, el camino de la vida es el camino de la cruz. En ese Jesús no siempre nos gusta creer, pero ese es Jesús, el Mesías, el ungido de Dios, que nos vino a ser hijos de Dios, a cada uno de nosotros, y que nos invita a vivir, porque esta pregunta la hice durante toda esta semana a diferentes personas, y me llamaba mucho la atención que muchos decían, es el que me va a librar del infierno, es el que me va a hacer llegar al cielo. Le digo, y yo les decía, ¿y entonces en esta vida qué? ¿Afecta o no afecta en esta vida, en tu vida concreta de familia, creer en Jesús? Claro que afecta, porque Jesús es el camino, o el hombre, y Dios que nos enseña cómo ser humanos, cómo tratarnos entre nosotros. Él nos ha dado ejemplo y nos ha hecho posible perdonarnos y seguir amándonos y seguir la vida de familia que estamos llamados a seguir. Él es el que nos permite y nos da esperanza que cuando estemos sufriendo la enfermedad, cuando estemos padeciendo una situación difícil económicamente, tengamos esperanza. Ese sí es Jesús, el que camina con nosotros y enfrenta la vida junto con nosotros y nos fortalece y nos llena de sabiduría y nos llena también de esperanza cuando la realidad no nos la muestra. Ese Jesús es el que Dios nos ha regalado. Regreso a la frase de la segunda lectura. Todo proviene de Dios, todo ha sido hecho por Él y todo está orientado a Él. Cuando nos atrevemos a vivir nuestra vida, su familia, su matrimonio, su desarrollo profesional desde Dios, como don de Dios, y buscamos a Jesús para que nos ayude a responder a Él, entonces podemos decir, todo ha sido orientado hacia Él. Hoy Jesús nos plantea la pregunta a cada uno de nosotros, ¿quién soy para ti? ¿Por qué estoy en tu vida? ¿Y para qué estoy en tu vida? Él nos ha dicho ya quiénes somos para Él. Si volteamos la pregunta y nosotros le decimos a Jesús, ¿quién soy yo para ti, Jesús? Él ya nos ha dicho. Nos ha dicho que somos sus amigos, somos los hijos del Padre y somos aquellos por quien está dispuesto a dar su vida por nosotros. Y ya lo cumplió, no nada más lo dijo, lo cumplió. Y ahora entonces la pregunta nos la cambia y nos dice, bueno, eso eres para mí, mi don más preciado, a quien estoy dispuesto a amar hasta las últimas consecuencias. ¿Y quién soy para ti? ¿Qué estás dispuesto a dar? Porque la segunda parte del don es la respuesta que tenemos que dar. Nos ha dado el don de la fe y nos toca a nosotros responder. Los invito a que en esta semana nos atrevamos a responder, no con nuestras palabras, sino con nuestra vida, aprendiendo a renunciar cuando tengamos que renunciar y a gozar cuando tengamos que gozar y a compartir cuando tengamos que compartir y podamos decir con nuestra vida, hago esto no porque me convenga, sino porque es lo que Jesús haría en mi lugar, porque Él es mi camino, mi verdad y mi vida. Y con esa intención podamos nosotros hacer presente a Cristo como cristianos y como hijos de Dios. Con esa intención los invito a continuar nuestra Eucaristía.